Libro de Génesis, capítulo 22, en esta mañana. Quiero no hacerlo en forma de prédica, sino mezclar tiempo de enseñanza con algo de predicación de la palabra. Hago la salvedad porque es probable que le pregunte, participe o usted pueda participar en esta mañana. La idea es que podamos tener un conocimiento pleno en cuanto al estudio de la palabra del Señor. Libro de Génesis, capítulo 22. Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré
tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a hacer una correlación de dos momentos, dos eventos bíblicos. Pero permítame hacer una oración en esta mañana. Padre, ayúdanos a entender, a darme a entender, a explicar y que la misma, Señor, caiga en buena tierra. Se pueda asimilar, comprender tu plan, entender por qué a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Por qué en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra? ¿Por qué a través de la genealogía se cumple, Señor, tu promesa de un Mesías para salvación y vida eterna? Si entendemos esto, Señor, si lo atesoramos en nuestro corazón, tendrá, Señor, un efecto en nuestras vidas y nada nos moverá o nos cambiará de esta tu palabra y está tu fe, Señor, en medio de nosotros. Abre los oídos, Señor. Estén atentos, Señor, en esta mañana y prepara, Señor, el corazón y la mente. Amén. Hay un estudio científico que dice que en el cerebro y en el corazón hay alrededor de 40,000 células llamadas neuritas, que son las que se conjugan, cada una de ellas de manera individual, pero se conjugan para atesorar o almacenar todos los sentimientos, las informaciones. Las del cerebro trabajan conjuntamente con las del corazón. Y cuando hay traumas y tratamos de sanarlas, muchas veces solo sanamos las de los cerebros, pero no las del corazón. Por eso perdonamos muchas veces, pero el sentimiento se mantiene en el corazón. Cuando hay un efecto específico o una sanidad total, cuando ambas, las del cerebro y las del corazón, se conjugan y en sí perdonan de verdad. He ahí la maravilla del Señor. ¿Cómo puede correlacionar semejante información? ¿Cómo le explico esto? Analicemos la palabra en la cual hemos traído en esta mañana. Dice la Biblia que después de aquellas cosas, cuando leemos en la palabra y dice después de aquellas cosas, es porque hay un antes, hay un precedente. ¿De qué está hablando después de aquellas cosas? Cuando usted revisa el capítulo 21, Abraham viene de un conflicto. Había un problema. Abraham estaba en tierra de los filisteos. Abraham viene de tener un conflicto a causa de los pozos que había abierto. Y uno de los trabajadores, o como les quiera llamar, de Abimelech, se había levantado y había un problema entre ellos. Y esto hace que Abimelech venga con su general de gobierno y establecen un pacto con Abraham
de no agresión, de no conflicto, y Abraham ofrece 7 carneras o 7 y sellan un pacto en el pozo conocido como Berseba. Después de estas cosas viene y Dios trata con Abraham. Y dice la Biblia, ¿para qué? Para probarlo. Abraham es probado en esta cita bíblica, capítulo 22, libro de Génesis. Dios viene y le dice a Abraham, quiero que me entregues a tu único hijo Isaac. Pero la Biblia dice que ya Abraham había tenido un hijo. ¿Cuál era? Ismael. ¿Con quién lo tuvo? Con Agar. ¿Quién era Agar? ¿La sierva de quién? De Sara. Pero Dios le dice, quiero que me entregues en sacrificio, en holocausto, a tu único hijo. Cuando usted revisa la escritura, Abraham, después de Ismael, después de Isaac, tiene 6 hijos más. ¿Con quién? Cetura. Cetura era concubina. Pero estos 6 vienen luego que es que, luego que Sara muere. Sara muere y Abraham compra una propiedad en territorio de quién? De los filisteos. Le vendieron la propiedad y en la propiedad que compró había una cueva y en esa cueva entierran a Abraham a Sara. Luego de eso, Abraham tiene 6 hijos con Cetura. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice tu único hijo. Pero hay una razón para decir tu único hijo. Es el hijo del matrimonio. Es el hijo de la promesa. Es el hijo que Dios le dijo que serían benditas las naciones de la tierra a través de Isaac y no de Ismael y no de quienes. De Sinrán, de Joxán. Génesis capítulo 25. Me gusta que usted lo lea. Génesis capítulo 25, dice la Biblia que Abraham tuvo hijos con Cetura, se llamaron Sinrá, se llamaron Joxán, se llamaron Medán, se llamaron Madián, se llamaron Isba y el último se llamó Súa. Esto se lo digo porque siempre hay gente que cuestiona la palabra y dice, pero si no es único. Abraham tuvo entonces ¿cuántos hijos? ¿Cuántos tuvo? 8 hijos. Bíblicamente está registrado que Abraham tuvo 8 hijos. ¿Qué pasó con esos otros 6? La línea es a través de Isaac. Y toda la promesa, la formación del pueblo de Dios es de la descendencia de Isaac. ¿Ok? Ismael, usted sabe quién es Ismael hoy día. Los madianitas que habla, ¿quiénes fueron los madianitas? Después, ¿quiénes llevaron a José a tierra de Egipto? ¿Quiénes? Los madianitas. De la misma descendencia de Abraham, jugaron otro papel. ¿Ok? Vamos a la escritura. Ya hemos hecho una introducción a qué se refiere cuando dice después de estas cosas. Ya le he explicado por qué Dios le dice a Abraham, entrégame a tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. ¿Sabe usted lo que hoy es hoy día Moriah? Esa tierra en el tiempo de Abraham, 3 días de camino para llegar a Moriah, es lo que hoy día es Jerusalén. La tierra de Jerusalén fue al lugar donde Dios le dijo a Abraham, toma un asno, toma tu hijo y ofrécelo en sacrificio. Elementos que se necesitan para el sacrificio, ¿qué son?
la leña, el cuchillo, ¿y qué más? El fuego. Todo eso estaba. Fueron de camino. Y en el camino Isaac pregunta: Padre, ¿dónde está el cordero? Vamos a hacer el holocausto, vamos a hacer el sacrificio. ¿Dónde está el cordero? Hijo mío, Dios se proveerá. Cuando llegan al lugar donde ve el monte que Dios le había indicado, Abraham le dice a su siervo: quédense aquí, voy con Isaac a hacer el sacrificio, volveremos. Él dijo: volveremos. Iba a sacrificar a su hijo, pero le dijo a los siervos: volveremos. Si él iba a regresar solo porque iba a sacrificar a su hijo, hubiera dicho: volveré. Pero dijo: volveremos. Si lo iba a sacrificar, si lo iba a dedicar, si lo iba a entregar, ¿de dónde sale volveremos? Sabía que si lo sacrificaba, Dios tenía el poder y la autoridad para resucitarle. Nunca lo dudó. Pregunto: ¿habrá alguien que se atreva? No lo haga. Ni siquiera lo voy a preguntar mejor. Sería entrar en una situación comparativa. Quiero hacer una unión. Por eso unía las células del cerebro con el corazón, íntimamente relacionadas, íntimamente juntas en los sentimientos y en los planes de Dios. Voy a hacer una relación en esta mañana, lo que simboliza el sacrificio que Dios le pidió a Abraham para con su hijo Isaac y el sacrificio del Padre Celestial para con su hijo en el plan de salvación. ¿Ok? Libro de Mateo, capítulo 26. Mateo, tiene que perdonarme que tengo muchas citas. Capítulo 21 primero. Aquí. Mateo capítulo 21. ¿Cuánto lo tienen? Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: ¿qué profeta? ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué profeta profetizó ese momento, ese acontecimiento? Zacarías. Gracias por participar. Zacarías, capítulo 9. Versículo 9. ¿Lo buscaron? Zacarías 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre ¿qué? Usted dice pollino.
El mío dice asno. ¿Qué dice usted? Asno. Sobre un pollino. Hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados. Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías profetizó la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. ¿En qué? Montado en un asno, en un pollino. Cuando Abraham sale para sacrificar a Isaac, ¿qué tomó? Tomó un asno, un pollino. Sobre el asno iba, dice, el nalbardó. El nalbardar es preparar, poner todo. Sobre el asno iba la leña, iba todo lo del sacrificio, iba todo lo del holocausto. Sobre el asno en su momento iba Isaac, porque fueron 3 días de caminos. Isaac era aún un niño. Cuando Dios le dice a Abraham, toma a Isaac en un burro, en un asno. Jesús, para entrar a Jerusalén, entró triunfante. ¿Sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino. ¿Qué hicieron en Jerusalén? Ponían ¿qué? Palmas, ramas, y decían, salve el Salvador. ¿Está claro en esa parte? El Señor le dijo a Abraham, Isaac, sacrifícalo. Cuando Isaac pregunta por el holocausto, por el sacrificio, por el cordero, no lo hay. Pero Isaac fue obediente a su padre. Iba a ser sacrificado y fue obediente a su padre hasta atarlo, hasta amarrarlo, ponerlo sobre el altar. Isaac fue obediente a su padre. Cuando el Padre Celestial iba a sacrificar a su Hijo, el Señor llegó a Jerusalén, anunció su muerte. Le dijo cuando fueron a casa de Lázaro, porque fue ungido con el perfume, y este señor, ustedes saben, se enojó. Ese perfume costaba mucho dinero, y él dijo, esto es para mi muerte, fue reservado. Fue obediente al Padre hasta llegar al sacrificio de la cruz. Sobre Isaac se puso la madera, la leña, y sobre el Hijo de Dios se puso la madera de la cruz del Calvario. Lo que Abraham había hecho en el sacrificio para Isaac era simbólicamente lo que el Señor había preparado para el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Estamos? ¿Qué más? Lo ata. ¿Por qué lo ató? ¿Porque no iba a obedecer? ¿O porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario iba a ser atado no con cuerdas, sino con clavos? Isaac fue atado en el madero. El Señor fue clavado en el madero también. ¿Qué más? Dice la Biblia y grandes estudiosos que Isaac cargó su propia madera para sacrificio. El camino al Calvario, al Gólgota, el Señor fue cargando su propio madero. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? El padre Abraham ofrece a su hijo. Usted leyó en la palabra que Dios lo hizo para probarlo. Tuvo que detener el cuchillo cuando iba hacia Isaac.
entendió que lo haría. Y cuando el Padre Celestial ve que Abraham obedece, se desprende de su hijo, lo detiene y dice: ahora juro por mí mismo. Es decir, asume un compromiso a causa de que lo que Abraham había hecho, él se compromete a no detener el sacrificio cuando Cristo iría a la cruz por salvación de todos nosotros. Si Abraham lo hacía, ¿cuánto más él? Qué difícil hubiese sido para Abraham sacrificar su propio hijo. Qué difícil fue para el Señor sacrificar su propio hijo. ¿Sabe usted cuántas horas hubieron de oscuridad en ese lapso de tiempo que el Señor estaba siendo sacrificado? ¿Cuánto? ¿Han leído? Desde la hora sexta hasta la hora, 3 horas de oscuridad, mientras el momento de la agonía y sobre todo caía sobre el Señor Jesucristo, oscuridad total. ¿Cierto? El Señor no permitió que Abraham penetrara el cuerpo de Isaac, pero sí permitió que la lanza penetrara a su propio hijo. Eso nos enseña que siempre Dios irá más allá. Lo que hizo Abraham fue espectacular, excepcional. No creo y no habrá hombre sobre la tierra, porque Dios mismo se regocijó del proceder, del actuar de Abraham. Pero Él siempre irá más allá en amor a nosotros. Toda esta correlación, ¿qué implica? Que lo que va a venir, hermano, va a ser tan difícil que ¿qué vamos a hacer nosotros con nuestros hijos cuando nadie podrá comprar ni vender? Porque habrá tal control total y veremos a nuestros hijos el no poderlos alimentar, el no poderlos sustentar. ¿Qué vamos a hacer? No se la voy a poner tan difícil, pero es una realidad que está a las puertas. Lo que viene, lo que tendremos que hacer por nuestros hijos, el lugar donde Abraham levantó el altar, se montó el holocausto, luego sacrificó el cordero que Dios proveyó. ¿Sabe usted cuál es el lugar hoy día? ¿Qué simbolismo tuvo ese momento hasta nosotros? ¿Cuál es? ¿Cuál es hoy día? ¿Cuál? ¿Cuál? El lugar donde está la cúpula dorada, el templo. Ha simbolizado ese lugar por el cual ha habido y se mantiene. Y sobre ese lugar se edificará un tercer templo que está por construirse. En ese mismo lugar Dios lo preservó. ¿Cómo se llamó ese lugar cuando Abraham levantó el altar? Lo leímos. Dios proveerá. Significa Jehová Jireh. En ese mismo lugar del sacrificio, en el monte ¿qué? ¿Cómo se llamó el monte? En el monte Moriah, en un lugar llamado ¿qué?
en Jerusalén, pero se llama el monte de las carabelas, del Gólgota, ¿cómo? Sí lo han leído, ¿verdad? Sí. No se los digo. Libro de Mateo. ¿Ah? ¿Cómo se llama ese monte donde él dice que sus gotas eran como qué? Le dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Ese día, ¿qué les dijo? Orar. Y ellos tenían que, se fue de nuevo a orar. Y ellos de nuevo dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Era tal la angustia porque sabía lo que venía para él. Iba a ser entregado. ¿Sabe qué? Que cuando la última cena, bueno, historia, o les repaso. Cuando él llega en el pollino a Jerusalén, ¿cuántos días tomó en ese proceso? Llega a Jerusalén. ¿Cuántos días? 6. Sí. Llega a Jerusalén. Acontecimientos después, fue al templo. ¿Qué pasó con el templo? ¿Cómo lo tenían? Era cueva de mercader. Luego se va a casa de Lázaro. Allá lo unge para su sepultura. Luego se va al monte y estuvo orando. Luego lo entregan. ¿Cuánto duró todo ese proceso? 6 días. Al llegar a Jerusalén, a ser sacrificado. ¿Cómo se conoce ese día? La gente en este tiempo le dice el domingo de Ramos. Todo ese proceso demoró alrededor de 6 días. Cuando Jesús fue llevado al Gólgota, cuando fue sacrificado, cuando entregó su vida, cuando Él murió, ¿fue a qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A la hora 9. Dice que el velo se rasgó, hubo terremoto y los soldados romanos solo le quedó decir, verdaderamente este era ¿quién? El Hijo de Dios. Ese sacrificio que simbolizó, que representó a Abraham para entregar a Isaac, todo ese proceso, el lugar donde se hizo el holocausto, el lugar donde se estableció el altar, es el lugar donde el Señor Jesucristo terminó todo el plan de salvación hasta hoy para nosotros, conocido como el periodo de la gracia en el cual hemos estado. Un periodo de la gracia que está por terminar. Un periodo de la gracia en la cual usted y yo tenemos que guardarnos. Preguntas. Pregunto yo. Pregunte, hermano. Camino al Calvario. ¿El Getsemaní? ¿Perdón? Claro. ¿Dijo? ¿El Getsemaní? Cuando estaba orando. ¿Y el Gólgota? ¿Y el monte de la Carabela? Ahí fue crucificado. ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Claros? ¿Todos?
¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Porque en ese escenario, en ese lugar, veremos cumplida muy pronto toda profecía bíblica. Empezó con Abraham, desde tierra de los filisteos, desde tierras donde vino la promesa. ¿Dónde vino la promesa original para Abraham? ¿A dónde estaba? En tierra de Uz de los Caldeos. Dios le da la promesa a Abraham en esa tierra. Ur de los Caldeos. Dios le da la promesa. ¿Dónde se la confirma? ¿Dónde le confirma la promesa? ¿Dónde le confirma? Es lo que hemos visto. ¿Ustedes vieron lo que Dios le dijo después que él le detuvo para no sacrificar a Isaac? Ciertamente, tu descendencia será... Se la confirmó el día que él iba a sacrificar a Isaac. Y juró, y dijo, juro por mí mismo. Se comprometió con Abraham que se cumpliría la promesa. ¿Estamos? Y de esa promesa sale el Mesías, de esa genealogía que viene desde entonces. Preguntas. Pregunto yo, voy a hacerle una pregunta. ¿Dónde estaba Ismael cuando ya todo esto había pasado? ¿Por qué no fue Ismael si era el primogénito? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, tu único, si había un primogénito. ¿Ah? ¿Perdón? Ese era el hijo de la promesa. ¿Por qué Agar? ¿Quién metió a Agar? La misma Sara. Adelantó los planes, los propósitos. Dios le había prometido. Sara estéril. Ya él de... ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Isaac? 75 años. ¿De cuántos años murió Sara? Así es. Entonces significa que muchas veces Dios nos da promesa y nosotros queremos arreglar las cosas para que Dios la cumpla a través de nuestra promesa. Ayudar a Dios. Amén. ¿Claros? ¿Todos están claros? Nombres importantes que entraron en el escenario hoy. ¿Qué significa Abraham? ¿Qué significa el nombre de Abraham? ¿Perdón? Padre, Padre de la fe. ¿Qué significa Sara? ¿Qué significa Sara? Risa. ¿Qué significa Isaac? ¿Qué significa Isaac? Isaac es risa, perdón. Isaac es risa. ¿Ustedes no lo ven? Amén. Quiero, hermanos, que podamos sí estudiar, conocer, correlacionar momentos en el plan. Hemos estudiado el plan de salvación desde el huerto del Edén. Todo es parte de este plan de salvación, la cual Dios quiso hacer usando a Abraham, a Isaac. Amén. Le invito a ponerse de pies en esta mañana. Quiero terminar con una reflexión y tiene que ver, mire que no lo había planificado de esa manera. Tiene que ver
con alguien que participó en ambos eventos, el asno o el pollino. Dice que llega el asno, el pollino, como quiera, ante su mamá el día después de haber entrado a Jerusalén y le dice a su mamá: entramos y estuviera mamá, cómo nos pusieron pencas y nos exaltaron y nos dijeron y le dijo la mamá: ¿qué evento especial había? Dice: sobre mí iba un hombre llamado Jesús. Y la mamá le dijo: vaya mañana, a ver si mañana pasa lo mismo. Y el asno, el burro fue, el pollino fue, y nada pasó. Regresó de la mamá frustrado, triste, y le dijo: mamá, nada pasó. Jesús marcó la diferencia. Sin Jesús somos no ustedes, no ustedes, somos unos burros sin Jesús. Un simple burro sin Jesús. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por el poder entender, escudriñar y poder, Señor, correlacionar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu plan de salvación. Zacarías lo profetizó. Jesús lo cumplió. Y sé que vienes pronto. Pequeño tiempo, tomen asiento, por favor. Miren, como saben, este mes es el mes de aniversario. El mes de aniversario, en el momento que la iglesia se formó, caía 31 de julio, que es la verdadera fecha de aniversario de la iglesia. Pero como este mes de julio, el último domingo cae 28, lo vamos a hacer el 28. Años anteriores hemos hecho canasta de comida, donde los hermanos traigan lo que pueden, menos que se dañen. Lenteja, arroz, lo que quieran, enlatadas. Hagamos una caja de comida, no para nosotros. Alguien en especial afuera la necesita. Y nosotros como iglesia queremos sembrar esa caja de comida a una persona X que no sé quién va a ser. Por un lado, años anteriores también hemos puesto una caja donde si usted tiene camisa, tiene zapato, pero que todavía funcione algo. No hagas como llevaron pura ropa rota y zapatos que no servían, así no. Que todavía funcione. Ponemos una caja de comida y ponemos, hay muchos niños, hay lugares. Nosotros en una ocasión fuimos por allá por el lado de Barú, Los Olivos, y en ese entonces nos habían donado demasiada ropa, una importadora que había, nos regalaron y nosotros en esa ocasión llevamos cantidad, porque para allá hay mucha necesidad. Podemos hacerlo de nuevo. Una de ropa, de zapato, de lo que prendas de vestir o de necesidades, y una de comida, pensando en los demás. Vamos a orar en esta mañana. Padre, presentamos el mes de aniversario, el día de aniversario, todo lo que mis hermanos, Señor, han de preparar. Ábreles puertas. Permita, Señor, que podamos tener un día en la cual podamos celebrar en familia, Señor, en el nombre de Jesús. Presento, Señor, las ofrendas.
Presento, Señor, a mis hermanos en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor.